Hola, damas y caballeros. Bienvenidos a la sesión informativa para solicitantes de organizaciones privadas sin fines de lucro de la División para la Gestión de Emergencias del Huracán Ian, DR-4673 del Estado de Florida. Estamos hoy aquí para hablar de los procedimientos de solicitud, requisitos administrativos, financiación y criterios de elegibilidad del Programa de Asistencia Pública de FEMA. Me llamo Rebecca Hart y soy la Administradora de Educación y Capacitación de la Oficina de Recuperación, aquí en la División para la Gestión de Emergencias de Florida, FDEM. Contamos con la ayuda de expertos en recuperación de catástrofes que se encuentran supervisando el chat, por lo que les solicitamos incluir allí todas sus preguntas. Ellos las responderán a medida que vayan llegando. Tienen disponible una copia de esta presentación y de la grabación en Florida PA. Asimismo, pueden ver el enlace en el chat. A lo largo de la presentación, haremos referencia a recursos adicionales. Hemos recopilado todos estos enlaces y una lista útil de siglas para su referencia en un formato de PDF. Recursos adicionales de la sesión informativa del huracán Ian, DR-4673, para solicitantes estatales. Esta también está disponible en Florida PA y el enlace está en el chat. También encontrarán estos enlaces en la presentación si deciden descargarla. En primer lugar, repasemos el periodo de incidencia del huracán Ian. Cuando el presidente firma una declaración de catástrofe mayor, FEMA especifica un periodo de incidencia. Este define el rango de fechas durante el cual los daños o pérdidas son elegibles para recibir ayuda federal por catástrofe. Como solicitante, usted será responsable de demostrar que la ayuda es necesaria como consecuencia del incidente declarado o para abordar los daños generados por él. Para el huracán Ian, dicho periodo de incidencia va desde el 23 de septiembre de 2022 hasta el 4 de noviembre de 2022 y la fecha de declaración es el 29 de septiembre de 2022. Este mapa muestra la declaración de catástrofe de Florida DR-4673 para el huracán Ian y las designaciones de catástrofe de FEMA con fecha del 10 de noviembre de 2022. A continuación, examinaremos las áreas designadas para cada categoría de trabajo. Los condados incluidos en esta diapositiva han sido declarados como categoría A, remoción de escombros, con cobertura federal del 100% por los primeros 75 días a partir de la fecha de inicio del incidente, 23 de septiembre. Para recibir asistencia, los daños deben haberse producido en los condados declarados como zona afectada que se enumeran aquí. Se continúan haciendo designaciones adicionales y podrá seguir siendo ese el caso hasta una fecha posterior si así lo solicita el Estado y lo justifican nuevas evaluaciones de daños. Puede mantenerse al día sobre si su condado es declarado como zona afectada y cuándo, consultando fema.gov. Los 67 condados han sido declarados parte de las medidas de protección de emergencia de categoría B, incluyendo ayuda federal directa del 100% de cobertura de los costos durante los primeros 75 días a partir de la fecha de inicio del incidente, 23 de septiembre. Los condados enumerados aquí han sido declarados parte de las medidas de las categorías C a G, trabajo permanente, en una distribución del costo compartido del 75 sobre 25, con un 75% del costo de participación federal y un 25% de participación no federal. Como recordatorio, para ser elegible para recibir asistencia, los daños deben haberse producido en los condados declarados como zona afectada enumerados en la pantalla. Se continúan haciendo designaciones adicionales y podrá seguir siendo ese el caso si así lo solicita el Estado y lo justifican nuevas evaluaciones de daños. Revisemos algunas fechas importantes. Fecha de inicio del incidente. Esta fecha constituye la referencia para la ejecución de trabajo correspondiente a la participación federal del costo compartido. La participación federal del 100% del costo se aprueba para los primeros 75 días de actividades de trabajo de emergencia para los condados declarados como zona afectada, designados entre el 23 de septiembre y el 7 de diciembre de 2022. Fecha de la declaración presidencial.
El 29 de septiembre es la fecha de referencia para la presentación de solicitudes de asistencia pública, RPA. La RPA deberá presentarse antes del 6 de enero de 2023. La fecha de finalización del incidente es el 4 de noviembre de 2022. Asistencia Pública, o PA, es el programa de subvenciones más importante de FEMA, que proporciona fondos para ayudar a las comunidades a responder y recuperarse de grandes catástrofes o emergencias declaradas por el presidente. FEMA gestiona el programa, proporciona asistencia técnica y aprueba las subvenciones. Estado o beneficiario. Informa a los solicitantes, trabaja con FEMA para gestionar el programa e implementa y supervisa las subvenciones concedidas. Ustedes, los solicitantes o subbeneficiarios, son responsables de identificar los daños, proporcionando documentación y administrando los proyectos financiados. Durante la presentación, nos oirán mencionar la cuarta versión del PA-PPG o Guía de Programas y Políticas de Asistencia Pública. Este documento de FEMA es una guía de referencia que incluye políticas y procedimientos del programa PA. Como se mencionó anteriormente, el enlace a este documento, al igual que todas las demás políticas incluidas en esta sesión informativa, están disponibles en el PDF de recursos adicionales. El Flujo de Trabajo Nacional de Asistencia Pública de FEMA detalla los pasos del proceso que tienen lugar como parte del programa PA de FEMA. Si observan la diapositiva, se darán cuenta de que ustedes, los solicitantes, el Estado de Florida, el beneficiario, y FEMA, todos desempeñan un papel en el proceso de ejecución del programa, desde el inicio del incidente, que desencadena las actividades previas a la adjudicación, hasta el último paso, la reconciliación final y el cierre. El objetivo de esta diapositiva es ilustrar las responsabilidades de todos mientras exploramos el programa de PA de FEMA. Esta imagen se centra en la parte correspondiente al solicitante en el proceso de adjudicación de PA. Sesión informativa para solicitantes. Esta es la sesión que estamos llevando a cabo hoy. Siguiente, presenten su solicitud para asistencia pública o RPA antes del 6 de enero. Luego, tendrán su llamada exploratoria. El gerente de ejecución del programa de FEMA o PDMG por sus siglas en inglés deberá iniciar la llamada durante los primeros 7 días de haberse asignado un solicitante a un PDMG. Seguidamente, se llevará a cabo la reunión sobre el alcance de la recuperación o RSM. FEMA realizará la RSM durante los primeros 21 días de haberse asignado un solicitante a un PDMG. Una vez que su organización reciba la notificación de que su RPA fue aprobada y hayan tenido su llamada exploratoria, FEMA se pondrá en contacto con ustedes para programar una reunión sobre el alcance de la recuperación, RSM. Para prepararse para la RSM, deberá reunir una lista de reclamos especificados por ubicación, entre los que se encuentran los siguientes. Descripción o descripciones de los daños que incluyan fotografías, alcance del trabajo, naturaleza del trabajo y un costo estimado. También es recomendable reunir registros de mantenimiento y la totalidad de la póliza de seguro. Es importante saber que tienen 60 días a partir de su RSM para lo siguiente: presentar reclamos e identificar daños por medio del inventario de daños y enviar su solicitud de proyecto expedito si así lo desea. Por lo tanto, asegúrese de documentar la fecha de su RSM para que no se le escapen estos plazos tan importantes. Ahora vamos a hablar sobre la elegibilidad del programa. Esta es la pirámide de elegibilidad específica para nuestras organizaciones privadas sin fines de lucro o PNP por sus siglas en inglés. En el nivel inferior verán lo siguiente: solicitante, establecimiento y servicios. Luego está el trabajo y finalmente el costo. Para ser elegible, una PNP deberá ser propietaria u operar establecimientos que proporcionen un servicio elegible. Ustedes deberán tener los 3 niveles de esta pirámide para ser elegibles para el reembolso. Por ejemplo,
Un solicitante elegible que haya desempeñado un trabajo elegible, pero que no contaba con un establecimiento elegible, será considerado como no elegible para el reembolso. El establecimiento podría ser elegible para un solicitante diferente, pero dicha información deberá ser presentada correctamente durante el periodo de inscripción de la RPA o antes del 6 de enero. Por eso es de suma importancia saber quién tiene la responsabilidad legal sobre sus establecimientos. Los solicitantes elegibles incluyen estados, gobiernos locales, agencias estatales, ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro, otras subdivisiones políticas estatales. Para ser considerado como solicitante PNP elegible, deberán demostrar que tienen una carta del IRS que declare la exención de impuestos en virtud de la sección 501C, D o E, o pruebas de que la organización es una organización sin fines de lucro que no produce ingresos según la legislación estatal. Y deberán demostrar que son los propietarios u operadores de los establecimientos donde se proporciona un servicio elegible. Ahora bien, si su organización no está obligada a obtener el estatus 501C3 o la exención de impuestos en virtud de la legislación estatal aplicable, deberán presentar estatutos, reglamentos u otros documentos que indiquen que se trata de una entidad organizada, así como una certificación de que cumple los requisitos de la sección 501C3 del Código de Rentas Internas y de la legislación estatal. Para determinar si la PNP es un solicitable elegible, necesitamos determinar si es propietaria u opera establecimientos elegibles. Para ser elegibles, los establecimientos deben haber sufrido daños como consecuencia del huracán Ian, haber estado ubicados en la zona de catástrofe declarada por el presidente, ser la responsabilidad legal de un solicitante elegible y no estar bajo la autoridad de otra agencia federal, tal como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército o la Administración Federal de Carreteras. Entre los documentos que sustentan la responsabilidad legal se encuentran los siguientes ejemplos: escrituras, títulos de propiedad, contratos de arrendamiento y contratos. Tengan en cuenta que deberán presentar documentación que demuestre su responsabilidad legal sobre los establecimientos en su solicitud de asistencia pública. Para las PNP, los establecimientos elegibles incluyen aquellos que prestan un servicio elegible. Un servicio elegible puede ser un servicio crítico o un establecimiento que preste un servicio social no crítico, pero esencial, y que proporcione dichos servicios al público en general. Los establecimientos críticos son aquellos que proporcionan servicios críticos elegibles como educación, servicios públicos, servicios de emergencia o servicios médicos. Los establecimientos no críticos incluyen bibliotecas, museos y casas de adoración. Tomen en cuenta que tenemos la sesión informativa exclusiva para solicitantes de casas de adoración como parte de esta serie de seminarios en línea. Pueden inscribirse utilizando el mismo enlace que utilizaron para inscribirse en esta sesión informativa. Ahora bien, los establecimientos de las organizaciones sin fines de lucro que se utilizan principalmente para capacitación política, deportiva, recreativa, vocacional o académica, para conferencias o actividades similares, suelen ser inelegibles. Para obtener más información, consulte la cuarta versión del PAPPG. Como se mencionó anteriormente, los establecimientos críticos son aquellos que proporcionan servicios críticos elegibles, tal como educación, servicios públicos, servicios de emergencia o servicios médicos. Por favor, revisen los ejemplos de esta pantalla para determinar si sus establecimientos entran en alguna de estas categorías, lo que indicaría que usted presta un servicio crítico. Para ayudarles a determinar si prestan un servicio no crítico, consulte los ejemplos que se enumeran en esta pantalla. Tengan en cuenta que las entidades privadas sin fines de lucro suelen pertenecer a la categoría de servicios sociales esenciales no críticos, a menos que presten uno de los servicios de los que hablamos en la última diapositiva. A excepción de los centros penitenciarios y museos,
Las instalaciones administrativas y auxiliares, que son esenciales para ofrecer servicios no críticos de las PNP, no se consideran establecimientos elegibles. Para ver una lista completa de los servicios críticos y no críticos, pueden consultar la cuarta versión de la PA-PPG. Pasemos ahora a una pregunta que pueden plantearse muchas organizaciones privadas sin fines de lucro. ¿Cuándo deben solicitar un préstamo de la SBA? Si en sus establecimientos se prestan servicios críticos, son elegibles para recibir asistencia pública de FEMA, tanto para trabajos de emergencia como para trabajos permanentes, y no necesita solicitar un préstamo de la SBA. Si en sus establecimientos se prestan servicios no críticos, son elegibles para trabajos de emergencia en el marco de la asistencia pública de FEMA. Ahora bien, si en sus establecimientos se prestan servicios no críticos y ustedes solicitan asistencia de FEMA para reparaciones permanentes, deberán solicitar primero un préstamo a la Administración de Pequeñas Empresas, SBA, de los Estados Unidos. En este caso, dependiendo de la solicitud de préstamo de la SBA, hay dos resultados posibles. Si el préstamo de la SBA cubre la totalidad del costo del trabajo permanente, no serán elegibles para la asistencia pública de FEMA. Si no cubre la totalidad del costo de trabajo permanente, los costos que superen el importe del préstamo aprobado serán elegibles para asistencia pública de FEMA. Las PNP deberán visitar sba.gov para obtener una lista de los condados aprobados elegibles para préstamos de la SBA por catástrofe, así como sus plazos. Vamos a enviar por el chat el enlace ahora también. Como recordatorio, las PNP que prestan servicios críticos no necesitan solicitar un préstamo de la SBA. Vamos a recapitular el caso de los establecimientos no críticos. En primer lugar, deben determinar si su establecimiento no crítico está ubicado en un condado declarado como zona afectada por FEMA. A continuación, si van a reclamar costos asociados a trabajos de emergencia y o permanentes, deben inscribirse para obtener una cuenta en el portal de subvenciones de FEMA. Si van a reclamar los costos de un trabajo permanente, deben solicitar también un préstamo de la SBA al mismo tiempo. En tercer lugar, una vez aprobada su cuenta en el portal de subvenciones de FEMA, presenten su solicitud de asistencia pública, RPA, antes del 6 de enero. No esperen a recibir la carta de respuesta de la SBA para presentar su RPA. Si la Administración de Pequeñas Empresas aprueba su préstamo para trabajo permanente, acéptenlo. Pero si la SBA deniega la solicitud y si el préstamo es insuficiente, continúen con el proceso del portal de subvenciones. Por último, si solicitan asistencia pública para cubrir los costos de los trabajos permanentes, deberán presentar ante FEMA la carta de denegación de la SBA. Así que asegúrense de conservarla en sus archivos. Al final de esta sesión informativa, repasaremos los pasos necesarios para solicitar una cuenta en el portal de subvenciones y presentar su RPA. El siguiente paso es determinar si han realizado trabajo elegible. El trabajo deberá cumplir los siguientes criterios para ser elegible para recibir fondos de asistencia pública. El trabajo deberá ser el resultado directo de daños causados por el huracán Ian, estar ubicado dentro de la zona de catástrofe designada, ser la responsabilidad legal de un solicitante elegible y no ser la responsabilidad de otra agencia federal. El último paso es determinar si los costos son elegibles. Para ser elegible para reembolso, el costo deberá ser razonable y necesario para realizar el trabajo elegible. El costo deberá ser autorizado y no estar prohibido por las leyes y reglamentos federales, estatales, territoriales, tribales o de gobiernos locales. Y el costo deberá cumplir con las políticas, reglamentos y procedimientos internos del solicitante que se aplican de manera uniforme tanto a las adjudicaciones federales como a otras actividades del solicitante.
Los costos elegibles pueden incluir fondos para llevar a cabo reparaciones permanentes y el reemplazo de estructuras dañadas. Del mismo modo, la ayuda puede estar disponible para reemplazar contenido dañado que sea necesario para las operaciones en los establecimientos. Las medidas de protección de emergencia para evitar daños mayores a los establecimientos también pueden ser elegibles, como la eliminación del moho y la reparación temporal del tejado en sus establecimientos. Ahora veremos algunos ejemplos de costos no elegibles para las organizaciones privadas sin fines de lucro. ¡Ding, ding, ding! Duplicación de beneficios, lo que significa que el solicitante recibe fondos para catástrofes de dos fuentes para el mismo trabajo. Por ejemplo, fondos de otra agencia federal o seguro para el mismo trabajo para que el solicitante solicite los fondos a FEMA. Otros ejemplos de costos no elegibles son reclamar una empresa con fines de lucro que el solicitante utilizó para recaudar fondos, como una tienda de ropa operada por organización privada sin fines de lucro. Pérdida de ingresos, como la cancelación de un evento de recaudación de fondos debido a que un establecimiento se utiliza para actividades relacionadas con el incidente, tal como el lugar de refugio. Los gastos de alojamiento y distribución de alimentos no suelen considerarse elegibles, salvo cuando una organización privada sin fines de lucro presta dichos servicios a solicitud de la entidad gubernamental legalmente responsable y con la certificación de esta. Cuando esto ocurre, FEMA proporciona los fondos de asistencia pública a través de dicha entidad gubernamental como solicitante elegible. Más adelante veremos cómo obtener la responsabilidad legal delegada y establecer esos acuerdos de cuidado masivo con los gobiernos locales. La asistencia que FEMA proporciona a través de su programa de asistencia pública está sujeta a una distribución de costos compartidos. El Programa Federal de Distribución de Costos Compartidos establece una participación federal no inferior al 75% y al 25% no federal. Esto significa que la organización privada sin fines de lucro es responsable del 25% restante. Tenga en cuenta que si no pueden aportar la participación de costos del 25% correspondiente, podrían poner en peligro su capacidad para recibir la totalidad de los fondos de asistencia pública. El trabajo elegible se desglosa en las siguientes categorías de asistencia pública. Las categorías A, remoción de escombros, y B, medidas de protección de emergencia, son consideradas trabajo de emergencia. El plazo para finalizar los trabajos de emergencia es de 6 meses a partir de la fecha de la declaración. A su discreción, el Estado en calidad de beneficiario tiene autoridad para conceder una prórroga de hasta 6 meses y después FEMA puede conceder prórrogas adicionales. Las categorías C a G son consideradas trabajo permanente. El plazo para finalizar los trabajos permanentes es de 18 meses a partir de la fecha de la declaración. A su discreción, el Estado, en calidad de beneficiario, podrá conceder una prórroga de hasta 30 meses para trabajos permanentes, proyecto por proyecto. Durante el huracán Ian, la mayoría de ustedes puede haber experimentado el trabajo de emergencia como medidas de protección de emergencia. Sin embargo, es posible que muchos de ustedes hayan sido víctimas de daños que pueden ser elegibles para la asistencia del trabajo permanente. Pueden mantenerse al día sobre si su condado es declarado como zona afectada y cuándo, consultando FEMA.gov. Bien, ahora hablemos sobre el trabajo de emergencia. Veamos algunos puntos clave con respecto a los trabajos de emergencia y la mano de obra propia, es decir, aquella que no se subcontrata. En el caso de los trabajos de emergencia, los empleados presupuestados no pueden reclamar las horas ordinarias, pero sí las extraordinarias, y los empleados no presupuestados pueden reclamar tanto las horas ordinarias como las extraordinarias. Cuando presenten la documentación para la mano de obra propia, no subcontratada, asegúrense de incluir lo siguiente: el nombre de los empleados, su cargo y función, qué tipo de empleado es, si es a tiempo completo, temporal, exento o no exento, los días y las horas que trabajaron, y en este punto se deben incluir también la hora de entrada y salida, sus salarios con beneficios adicionales, una descripción del trabajo realizado que incluya su ubicación y pueden proporcionarla en registros diarios, informes de actividad u otros métodos.
fichas horarias y su política salarial. Es importante recordar que ahora estamos hablando solo de costos de la mano de obra, pero los equipos, materiales y suministros también pueden considerarse elegibles siempre que estén debidamente documentados. Bien, ahora vamos a repasar la categoría A, remoción de escombros. Los trabajos de remoción de escombros eliminan una amenaza inmediata para la vida, la salud pública y la seguridad. Promueven la recuperación económica de la zona afectada en beneficio de la comunidad en general. Los escombros incluyen, entre otros, escombros vegetales, escombros de la construcción y demolición y restos de vehículos y embarcaciones. La limpieza, la remoción y el desecho se considerarán si la remoción es de interés público, lo que significa que no beneficia meramente a un individuo o a un grupo limitado de individuos. El 6 de septiembre de 2022, en el memorando de FEMA, Simplifying Public Assistance Part 2, se publicaron las nuevas directrices de esta agencia sobre escombros que modificaban los requisitos de medición. No obstante, los solicitantes deben asegurarse de que respetan las condiciones contractuales vigentes con los proveedores de escombros preexistentes y de reserva. El PDF de recursos adicionales incluye un enlace a este documento. Repasemos ahora algunos procedimientos alternativos para la remoción de escombros. Los solicitantes pueden optar por participar en los procedimientos alternativos para remoción de escombros y recibir el reembolso de las horas ordinarias de los empleados presupuestados del solicitante que llevan a cabo las actividades de remoción de escombro. El solicitante opta por incluir las horas ordinarias en sus reclamos de proyectos de remoción de escombros, categoría A. Trabaje con su PDMG de FEMA para incluir el tiempo ordinario de sus empleados presupuestados que realizan actividades de remoción de escombros en sus proyectos de categoría A. La remoción de escombros de una propiedad privada, PPDR, es responsabilidad del propietario de la propiedad y por lo general no es considerada elegible para el programa de asistencia pública. Sin embargo, en determinadas circunstancias, dependiendo de la gravedad del impacto de un incidente y de si los escombros en la propiedad privada están tan dispersos que amenazan la salud y la seguridad pública o la recuperación económica de la comunidad, FEMA puede determinar que la remoción de escombros de la propiedad privada es elegible para el programa de asistencia pública. En tales casos, FEMA trabaja con los gobiernos estatales, locales, territoriales o tribales, SLTT, para designar áreas específicas en las que la remoción de escombros de la propiedad privada, incluidos los cursos de agua privados, es elegible. Existe un proceso de aprobación para la PPDR. Para obtener más información, consulte la cuarta versión del PA-PPG. A continuación, echemos un vistazo a las carreteras privadas. Las carreteras privadas son aquellas que no son propiedad ni están explotadas o mantenidas por los gobiernos estatales, locales, territoriales o tribales. Estas carreteras privadas pueden incluir carreteras abandonadas, en comunidades cerradas y de asociaciones de propietarios. FEMA clasifica las carreteras privadas en dos categorías: las que están abiertas al público y las que se utilizan poco o tienen un acceso público limitado. Para las carreteras privadas que se consideran abiertas al público, el público debe tener acceso sin restricciones, es decir, sin cerraduras, puertas o guardias en la carretera, y debe utilizar con frecuencia la carretera privada. Si es así, la remoción y desecho de los escombros, incluidos los depósitos en la acera por los residentes, es de interés público y el solicitante no está obligado a presentar documentación que demuestre dicho interés. Tengan en cuenta que esto no incluye los escombros en el pavimento de acceso a las casas o estacionamientos privados. Ahora, repasemos las carreteras privadas que se utilizan poco o que tienen un acceso público limitado. Si el público no tiene acceso sin restricciones, es decir, si se trata de carreteras con cerraduras, puertas o guardias, o si utiliza la carretera con poca frecuencia, la remoción y el desecho de los escombros, incluidos los escombros depositados en la acera por los residentes, no suele ser elegible para el reembolso. No obstante, para poder optar al reembolso, el solicitante deberá presentar documentación que demuestre todo lo siguiente:
que la remoción de escombros 1. Es de interés público. 2. Está relacionada con los impactos económicos o en la salud. 3. Es responsabilidad legal del solicitante. 4. Que el solicitante tiene permiso o derecho de entrada debido a que esta carretera es de propiedad privada. El solicitante debe mostrar pruebas de que recibió permiso para retirar los escombros. Y quinto, indemnización. Prueba de que el propietario de la carretera privada no demandará al solicitante por retirar los escombros de su carretera. Ahora, echemos un vistazo a la remoción de escombros en propiedades comerciales. Lo más importante que quiero que recuerden aquí es que la remoción de escombros en las propiedades comerciales requiere la aprobación previa de FEMA. La remoción de escombros de propiedades comerciales, como zonas industriales, campos de golf, cementerios, apartamentos, condominios y parques de caravanas, no suele ser elegible porque se espera que las empresas comerciales contraten un seguro que cubra dicha remoción. En circunstancias muy limitadas y extraordinarias, FEMA puede conceder una excepción. No obstante, FEMA debe aprobar los trabajos antes de que el solicitante retire los escombros. Algunos habrán oído hablar de la primera respuesta, first push en inglés, y se preguntarán dónde encaja. La limpieza de escombros, también conocida como primera respuesta u operación de corte y desecho, para el acceso de emergencia puede ser elegible como trabajo de categoría B si cumple los criterios de la cuarta versión del PAPPG. La primera respuesta puede incluso ser elegible para la remoción de escombros en propiedad privada, aunque la carretera privada se utilizara raramente o tuviera un acceso público limitado. Sin embargo, esto solo se considera una actividad de categoría B, no A. Ahora, repasemos para qué fueron declarados los 67 condados en la categoría B, medidas de protección de emergencia. Las medidas de protección de emergencia son actividades que se adoptan antes, durante y después de una catástrofe y son necesarias para eliminar o reducir una amenaza inminente para la vida, la salud o la seguridad públicas, o que eliminan o reducen la amenaza inmediata de daños significativos a la propiedad pública o privada mejorada. Además de los ejemplos enumerados en esta diapositiva, es posible que también tengan que presentar lo siguiente: una descripción y metodología del cálculo de gastos de personal, y una declaración con lo siguiente. 1. Afirmación de que solo se incluyen los costos de mano de obra de horas extra o reasignada, no presupuestada. 2. Afirmación de que no se incorporaron horas de licencia administrativa a los costos documentados. Y 3. Afirmación de que no se utilizó la división en etapas de los preparativos y almacenaje y no está incorporada en los costos documentados. Las actividades más comunes para el reembolso se producen en el marco o bajo la dirección de un Centro de Operaciones de Emergencias o EOC. Las actividades de respuesta realizadas en los EOC son elegibles siempre que estén asociadas a un trabajo elegible. Hablemos del restablecimiento de la energía. Siempre es un tema de discusión debido a la categorización administrativa de los trabajos de restablecimiento del suministro eléctrico. En pocas palabras, FEMA reconoce que el restablecimiento del suministro eléctrico es único. Estos trabajos pueden tanto salvar vidas como restablecer las funciones de un establecimiento, por lo que pueden clasificarse en las categorías B y F. En el Memorando de Procedimientos Simples, publicado el 6 de septiembre de 2022, FEMA ofrece a los solicitantes flexibilidad en la forma de reclamar estos costos. Los solicitantes pueden reclamar el trabajo como categoría B o categoría F. Vamos a desglosarlas. Si se reclama como categoría B, trabajo de emergencia, es importante tener en cuenta que la mano de obra propia, no subcontratada, durante las horas ordinarias para empleados presupuestados, no es elegible. La financiación conforme a la mitigación dispuesta en la sección 406 tampoco es elegible en el marco del trabajo de emergencia. La ventaja es que la categoría B está financiada al 100% de participación federal en los gastos durante los primeros 75 días a partir de la fecha de inicio del incidente del huracán Ian. Si se reclama como categoría F, trabajo permanente,
Las horas ordinarias para empleados presupuestados y las medidas de mitigación conforme a la sección 406 son elegibles. El trabajo permanente solo se financia con una participación del 75% del costo compartido para este evento. Cabe destacar que los trabajos de restablecimiento temporal del suministro eléctrico que no se realicen de acuerdo con los códigos y normas aplicables se clasificarán en la categoría B. Deberán trabajar con su PDMG asignado para clasificar el trabajo adecuadamente. Ahora, repasemos los recursos donados. Los solicitantes pueden utilizar el valor de los recursos donados, como equipos, suministros, materiales o mano de obra, para compensar la parte no federal de sus proyectos elegibles. Recuerden que para las organizaciones privadas sin fines de lucro, eso supone el 25% del costo, del cual son responsables ustedes. Todos los recursos donados que se reclamen deben estar documentados. Asegúrense de mostrar quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo se produjo la actividad de los recursos donados. Por ejemplo, para sus voluntarios, asegúrense de incluir su nombre, los días y horas que trabajaron, y en este punto se deben incluir también la hora de entrada y salida, y una descripción de los trabajos realizados que incluyan su ubicación. Pueden proporcionar esta información mediante registros diarios, informes de actividad u otros métodos. FEMA considera que las personas no remuneradas que ofrecen voluntariamente su trabajo a un solicitante son un tercero, incluso si son oficialmente miembros o empleados de la organización del solicitante. FEMA prepara el proyecto de recursos donados aparte de los proyectos de trabajos de emergencia para los costos incurridos por el solicitante. FEMA no compromete el proyecto de recursos donados hasta que después de haber comprometido todos los proyectos de trabajos de emergencia del solicitante. Recuerden, por favor, que si los recursos donados no están suficientemente documentados, no se considerarán elegibles para compensar la participación no federal en los costos. Como ya habrán escuchado, la asistencia pública cuenta con requisitos específicos de elegibilidad para las PNP. Las organizaciones privadas sin fines de lucro que no son elegibles para el reembolso por medio de la asistencia pública aún pueden elaborar un memorando de acuerdo o entendimiento MOA o MOU con una entidad gubernamental si no esperan el reembolso directamente como solicitante elegible para el mismo trabajo o costos a través del programa de PA. Por ejemplo, de acuerdo con FEMA, los gobiernos, no las organizaciones privadas sin fines de lucro, son responsables de la prestación de servicio de cuidado masivo y asistencia de emergencia que salvan y mantienen vidas dentro de sus jurisdicciones. Como PNP, ustedes podrán donar recursos, incluidos equipos, suministros, materiales o mano de obra, para ayudar en las actividades de respuesta y permitir que otros solicitantes utilicen el valor de sus recursos donados para compensar su parte no federal de los proyectos de trabajo de emergencia elegibles y de la ayuda federal directa. Este documento, Cómo elaborar acuerdos para servicios de cuidado masivo, enfatiza la importancia de los memorandos de acuerdo o entendimiento para el trabajo que se puede considerar para el reembolso de ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro a través de los gobiernos y o el programa de asistencia pública de FEMA. El PDF de recursos adicionales incluye un enlace a este documento. Pasemos al trabajo permanente, correspondiente a las categorías C a G. Categoría C. Carreteras y puentes. Incluye la reparación de carreteras, puentes y elementos asociados como bases, arcenes y cunetas. Como solicitantes, ustedes deberán asegurarse de que la carretera estaba en buen estado antes de la catástrofe. Solo son elegibles las reparaciones de daños causados por la catástrofe. Por tanto, estén preparados para presentar los registros de mantenimiento. En el caso de los puentes, también deben asegurarse de tener a mano disponibles las inspecciones de seguridad más recientes. Algunos ejemplos no elegibles de proyectos de categoría C son carreteras o puentes sin mantener, carreteras de la Administración Federal de Carreteras y carreteras privadas, con algunas excepciones. Categoría D. Instalaciones para el control del agua.
Esto incluye reparaciones de sistemas de riego, canales de drenaje e instalaciones de bombeo, incluidos los diques. No incluye las instalaciones para el control de agua que sean de dominio de otra agencia federal, con muy pocas excepciones. Así que consulten con su distrito de gestión del agua si no están seguros de la responsabilidad legal de su instalación para el control de agua. Categoría E. Edificios y equipamiento. Esta categoría es la que puede resultar más pertinente para las organizaciones privadas sin fines de lucro e incluye las reparaciones o reemplazos de edificios, incluido su contenido y sistemas o su equipo pesado. Se tendrán en cuenta los trabajos necesarios para restaurar los edificios dañados, así como las mejoras exigidas por los códigos y normas de construcción. Esto incluye todos los componentes estructurales y no estructurales, incluidos los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería, así como el contenido, el mobiliario y el equipamiento del edificio. Sin embargo, no incluye los daños ya cubiertos por el seguro, porque esto supondría una duplicación de beneficios. Categoría F. Servicios públicos. En esta categoría se incluyen las reparaciones de sistemas de tratamiento y suministro de agua, instalaciones de generación de energía y líneas de distribución, e instalaciones de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Tengan en cuenta que FEMA no reembolsará el aumento de los gastos operativos ni la pérdida de ingresos por el cierre de un servicio público. Por último, veamos la categoría G. Parques y actividades recreativas. Otros. Los proyectos de la categoría G incluyen la reparación y restauración de parques, equipos de parques infantiles, playas, campos de pelota, cementerios públicos y otros establecimientos o instalaciones que no encajan en las categorías C a la F. No incluyen las características naturales no mejoradas ni el reemplazo de árboles, arbustos o cubierta vegetal, a menos que se utilicen para estabilizar taludes o minimizar la erosión. Y no incluyen los establecimientos o instalaciones recreativos propiedad de las organizaciones privadas sin fines de lucro, a menos que estos presten servicios sociales esenciales elegibles. Bien, repasemos ahora los costos del proyecto, tales como el umbral del proyecto, de la asistencia pública, los costos de gestión y un breve resumen de los proyectos expeditos. Los proyectos de asistencia pública se tramitan como menores o mayores. El 3 de agosto de 2022, FEMA implementó un cambio importante en su programa de asistencia pública al aumentar el umbral de lo que se considera un proyecto mayor a $1 millón. En otras palabras, si el costo del proyecto es inferior a $1 millón, el proyecto se procesa como un proyecto menor. Y si tiene un costo igual o superior al umbral, se tramita como proyecto mayor. El umbral mínimo necesario para que un proyecto sea elegible es de 3.500. Veamos ahora otra diferencia entre un proyecto menor y otro mayor. Para los proyectos menores, la financiación está basada en una estimación inicial de los costos y para los proyectos mayores, el costo del proyecto se paga una vez finalizado el trabajo. A continuación, repasemos los costos de gestión, que son aquellos contraídos para cumplir los requisitos administrativos mientras se trabaja en el marco del Programa de Asistencia Pública y el desarrollo de proyectos elegibles para la PA. No existe un umbral mínimo para esta categoría. FEMA formula una hoja de trabajo de proyecto, o PW por sus siglas en inglés, para un máximo de 5% del importe total de adjudicación destinado a un subbeneficiario en el momento de su solicitud. El importe total de adjudicación es el costo real elegible del proyecto de asistencia pública e incluye la participación no federal después del seguro y cualquier otra reducción. No se incluyen los proyectos con recursos donados. Aunque los costos de gestión se adjudican al final del proyecto, es importante que comiencen a documentar sus esfuerzos desde ya. Es clave que documenten todos sus costos administrativos para justificar la elegibilidad de los costos y actividades reclamados como costos de gestión. Su documentación debe incluir registro de actividades, datos de adquisiciones, facturas y comprobantes de pago. A modo de recordatorio, los costos de gestión se basan en los costos reales contraídos hasta el 5% de la adjudicación total.
Esto incluye los costos de gestión de todos los proyectos, tanto mayores como menores, excepto las hojas de trabajo del proyecto de la categoría B de recursos donados. Es obligatorio en forma de hoja de trabajo del proyecto de categoría Z y está financiado al 100% con fondos federales. Ahora hablemos de los proyectos expeditos. Entendemos que algunos solicitantes pueden necesitar acceso a la financiación con prontitud a fin de hacer frente a los costos contraídos para responder o recuperarse del huracán Ian. Después de que FEMA determina que ustedes son elegibles para el programa de asistencia pública y comiencen el desarrollo del proyecto, dicha financiación puede estar disponible como un proyecto expedito. Tengan en cuenta que dispondrán de 60 días tras su reunión sobre el alcance de la recuperación para presentar su solicitud de proyecto expedito, si así lo desean. Los proyectos expeditos se comprometen al 50% de los costos elegibles contraídos para la remoción de escombros, categoría A, y las medidas de protección de emergencia, categoría B. Únicamente los proyectos con un importe total de 1 millón o superior, es decir, los proyectos mayores, pueden tramitarse a través del proceso de proyectos expeditos. Una vez tramitada la concesión inicial de proyecto expedito al 50% de los costos elegibles contraídos, los solicitantes tendrán que proporcionar toda la documentación requerida antes de que se concedan los fondos restantes. Si tiene preguntas sobre la determinación de elegibilidad para su organización, preséntelas en la reunión sobre el alcance de la recuperación celebrada después de presentar su solicitud de asistencia pública. Analicemos los requisitos de adquisición para el uso de contratos para trabajos elegibles. FEMA proporciona fondos de asistencia pública para costos contractuales basados en los términos del contrato si el solicitante cumple con los requisitos federales de adquisición y contratación. Los costos contractuales deben ser razonables. Es posible que se pregunten, ¿qué es razonable? FEMA por lo general considera razonables los costos contractuales cuando el solicitante se atiene a una competencia plena y abierta. Los solicitantes deben utilizar sus propios procedimientos de adquisición documentados. A menos de que la norma de adquisición local correspondiente sea más estricta, deberán aplicarse la legislación y las normas federales. Tengan en cuenta que deben disponer de una política de adquisición interna antes de presentar su RPA, que debe enviarse antes del 6 de enero. Algunos requisitos generales y mejores prácticas para la adquisición pública son: 1. Documentar todo y conservar los documentos relacionados con la adquisición. 2. Incluir en los contratos las cláusulas y las disposiciones exigidas por FEMA. 3. Adoptar las 6 medidas afirmativas requeridas para alentar a las mujeres y a las minorías propietarias de pequeñas empresas y a las áreas con excedentes de mano de obra, si corresponde, a participar en el proceso de adquisición. 4. Consideren la posibilidad de asistir a los cursos de adquisición ofrecidos por FEMA. En fema.gov encontrará un calendario de los cursos virtuales que se ofrecen actualmente. Otra buena práctica que recomendamos a nuestros solicitantes: cerciórese de que su organización identifica a varios miembros del personal que estén familiarizados con los procesos y la documentación que su organización deberá presentar al personal del Programa de Asistencia Pública de FEMA y al Estado. Si identifican ahora a estas personas, se asegurarán de que la revisión, el desarrollo del proyecto y la aprobación anticipada de los daños de su organización se lleven a cabo sin problemas. Deben contar con una política de adquisiciones en la que se detalle el modo en que su organización adquiere servicios y contrata servicios para cumplir con las directrices federales de adquisiciones. Si su organización no dispone de una política de adquisiciones, puede considerar la posibilidad de descargar una plantilla. La política de adquisición de su organización debe estar en vigor antes de la presentación de su solicitud de asistencia pública. Ahora, exigencia o emergencia. La existencia de una orden ejecutiva del gobernador no genera automáticamente una exigencia o emergencia. Estas situaciones están limitadas al tiempo que exista la situación de peligro. Una vez que la situación haya terminado, FEMA espera que el solicitante rescinda estos contratos y celebre un nuevo contrato de forma competitiva si todavía existe la necesidad de continuar con el trabajo. Comprueben sus circunstancias específicas para determinar si sigue existiendo una situación de emergencia en su área.
Es posible que basarse en la orden ejecutiva del gobernador para el estado de Florida no sea suficiente para indicar la continuación de una situación de emergencia. Si utiliza un único proveedor para las adquisiciones debido a una emergencia o exigencia, deben justificarlo con la documentación adecuada, utilizarlo únicamente durante el periodo en que se den las circunstancias de urgencia o emergencia y pasar a un método competitivo tan pronto como finalice el periodo. El solicitante debe realizar un análisis de costos o precios en relación con cada acción de adquisición que supere el umbral de adquisición simplificada, actualmente $250,000, incluidas las modificaciones contractuales. El método y el grado de análisis dependen de los hechos que caractericen la situación específica de la adquisición. Además, el solicitante debe realizar estimaciones independientes antes de recibir ofertas o propuestas. Repasemos ahora algunos tipos de contratos aceptables. FIMA reembolsa los costos contraídos mediante 3 tipos de obligaciones de pago contractuales: precio fijo, reembolso de costos y, de forma limitada, tiempo y material. El solicitante debe incluir las disposiciones requeridas en todos los contratos adjudicados y supervisar que los contratistas cumplan con las condiciones y especificaciones del contrato, así como las órdenes de compra. FIMA no reembolsa los costos contraídos en virtud de un contrato de costo más un porcentaje del costo, o un contrato con un método de porcentaje del costo de construcción. Pueden encontrar un documento de orientación de FIMA que describe esta plantilla de disposiciones contractuales requeridas en Florida, PA, en la pestaña de información sobre la asistencia pública, PA Info. FIMA desaconseja el uso de contratos de tiempo y material y generalmente limita el uso de estos contratos a un tiempo razonable basado en las circunstancias donde las cuales el solicitante no pudo definir un alcance claro del trabajo. FIMA reembolsa los costos incurridos durante un contrato de tiempo y material únicamente si se cumplen todos los siguientes requisitos. 1. Ningún otro contrato era adecuado. 2. El contrato tiene un precio máximo que el contratista supera a su propio riesgo. Y 3. El solicitante proporciona un alto grado de supervisión para obtener garantías fundadas de que el contratista emplea métodos eficientes y controles de costos efectivos. El solicitante deberá definir el alcance del trabajo lo antes posible para permitir la celebración de un tipo de contrato más aceptable. Ahora vamos a revisar algunas consideraciones especiales que son cuestiones distintas de la elegibilidad del programa que podrían afectar al alcance del trabajo y la financiación de un proyecto, tales como seguros, gestión de llanuras inundables, mitigación de riesgos, protección del medio ambiente y conservación histórica y de recursos culturales. ¡Ding, ding, ding! No se pueden duplicar los beneficios. FIMA no puede proporcionar asistencia por pérdidas relacionadas con catástrofes cuando se produce una duplicación de beneficios para un solicitante, lo que, como recordatorio, significa que el solicitante recibe financiación relacionada con catástrofes de 2 fuentes para el mismo trabajo. Por ejemplo, no está permitido obtener financiación del seguro y de FIMA para el mismo elemento de trabajo. Antes de que FIMA apruebe la ayuda para una propiedad, el solicitante debe proporcionarle información sobre cualquier liquidación o recuperación del seguro, real o prevista, a la que se tenga derecho por dicha propiedad. Esto se debe a que los fondos del Programa de Asistencia Pública de FIMA se le restarán estos ingresos del seguro para evitar una duplicación de beneficios. Los solicitantes deben hacer esfuerzos razonables para tratar de obtener y recuperar todos los reclamos. Los solicitantes que reciban fondos del Programa de Asistencia Pública para trabajos permanentes de reemplazo, reparación, reconstrucción o construcción de un establecimiento deben obtener y mantener un seguro sobre los establecimientos financiados por FIMA con los tipos y el alcance de seguro razonablemente disponibles, adecuados y necesarios para proteger contra futuras pérdidas a la propiedad. Un tipo de seguro que pueden considerar obtener y mantener es una póliza de seguro de inundación estándar proporcionada por el Programa Nacional de Seguros de Inundación, NFIP por sus siglas en inglés. Tengan en cuenta lo siguiente: FIMA debe reducir los fondos de la PA cuando el establecimiento,
esté localizado en un área que FEMA haya identificado como zona especial de peligro de inundación por más de un año, tenga daños por inundación y no esté asegurado contra pérdida por inundación. Si el solicitante no tiene seguro contra inundaciones para el establecimiento o tiene un seguro contra inundaciones inadecuado, FEMA reduce los costos elegibles del proyecto en la menor de las siguientes cantidades. El importe máximo del producto del seguro que podría haberse obtenido de una póliza de seguro estándar contra inundaciones del NFIP para el edificio y su contenido, o el valor del edificio y su contenido en el momento del incidente. La reducción indicada anteriormente no se aplicará a un establecimiento privado sin fines de lucro que no pudiera asegurarse por estar situado en una comunidad no participante en el NFIP. Por lo tanto, notifique a su PDMG si creen que su establecimiento cumple con estos criterios enumerados. A continuación, repasemos la sección 406, Mitigación de riesgos. La sección 406, Mitigación de riesgos, de la Ley Stafford es una fuente de financiación de medidas rentables para reducir o eliminar la amenaza potencial de daños similares a un establecimiento durante una catástrofe futura. Estas son medidas para prevenir daños repetitivos y son únicamente para obras permanentes. La mitigación de la sección 406 se aplica a las partes de un establecimiento elegible que resultaron dañadas durante una catástrofe declarada. FEMA considera que las medidas de mitigación son rentables si se cumple alguno de los siguientes criterios. 1. El costo de la medida de mitigación no supera el 15% del costo total de reparación elegible antes de cualquier reducción del seguro. 2. La medida de mitigación figura específicamente en el apéndice J, Medidas rentables de mitigación de riesgos, en el PAPPG, y el costo de la medida de mitigación no supera el 100% del costo de reparación elegible antes de cualquier reducción del seguro, del establecimiento o establecimientos a los que se aplique. O 3. El beneficiario o solicitante demuestra mediante una metodología aceptable de análisis de costos y beneficios, BCA por sus siglas en inglés, que la medida es rentable. Numerosas medidas de mitigación que no cumplen con los dos primeros criterios mencionados anteriormente resultan ser rentables sobre la base de un BCA. Si ese es el caso, FEMA, el beneficiario y el solicitante colaborarán en el desarrollo de una metodología de BCA para determinar si el proyecto es rentable. Centrémonos ahora en la preservación ambiental e histórica, o EHP por sus siglas en inglés. FEMA utiliza todos los medios y medidas prácticos para proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente, para evitar o minimizar los impactos adversos al medio ambiente y para preservar los aspectos históricos, culturales y naturales del patrimonio nacional, tal como lo exigen las políticas y leyes federales de preservación ambiental e histórica. Las revisiones de la EHP deben realizarse antes de la construcción. Permítanme repetirlo. Las revisiones de la preservación ambiental e histórica deben realizarse antes de las labores de construcción y el incumplimiento de los requisitos federales, estatales y locales de la EHP podría poner en peligro o retrasar los fondos de asistencia pública. Todas las adjudicaciones de asistencia pública deben cumplir con las leyes y normativas de preservación ambiental e histórica aplicables y con todos los permisos de la EHP, tales como los descritos en la Ley Nacional de Preservación Histórica, la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies Amenazadas. Los enlaces a todas estas políticas están disponibles en el PDF de recursos adicionales. Analicemos más detenidamente la Ley Nacional de Preservación Histórica. Si su establecimiento figura o cumple con los criterios para figurar en el Registro Nacional de Lugares Históricos, los costos asociados con el trabajo para cumplir con este código o norma específicos son elegibles, incluso si los costos de reparación superan los costos de reemplazo. Esto es una excepción al requisito normativo de que cuando un establecimiento es elegible para su reemplazo, FEMA limita los costos elegibles a la opción más asequible entre la reparación y el reemplazo. Informen a su PDMG si su establecimiento tiene un edificio que está en el Registro Nacional de Lugares Históricos o cumple con los criterios para estarlo.
Pueden comprobarlo en nps.gov. Por último, revisemos algunos requisitos para recibir este reembolso. Para poder recibir el reembolso, el solicitante debe firmar un contrato de financiación con el Estado, FDEM, como entidad utilizada como medio. El contrato de financiación describe los términos y condiciones de aceptación de los fondos federales a través del programa de asistencia pública y los solicitantes firmarán un contrato de financiación con el Estado durante la fase de desarrollo del proyecto. Todos los documentos están sujetos a una auditoría por parte del Estado, FEMA y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Si no se documentan correctamente los gastos reclamados, se puede perder la financiación. Deben conservar todos los registros durante 5 años después del cierre de la cuenta. Por lo tanto, guarden todos los documentos durante los 5 años posteriores a la última actividad realizada en la cuenta. Los recursos y otras acciones administrativas podrían modificar ligeramente ese plazo. Y por último, hablemos de la documentación y la conservación de registros. Ustedes, como solicitantes, son responsables de elaborar y mantener registros precisos de los eventos o gastos relacionados con el trabajo de recuperación para el que solicitan la ayuda de FEMA. Si no documentan adecuadamente los gastos reclamados, pueden perder la financiación. Y se requieren informes trimestrales relativos a todos los proyectos mayores abiertos. ¡Felicitaciones! Es posible que hayan determinado que son solicitantes elegibles, tienen un establecimiento elegible y están prestando un servicio esencial elegible. Han realizado un trabajo elegible y han contraído costos elegibles. Si es así, ya están listos para presentar su solicitud de asistencia pública. Repasemos estos pasos. En primer lugar, si nunca han solicitado una cuenta en el portal de subvenciones, deberán seguir estas instrucciones. Tengan en cuenta que en el chat les proporcionaremos los enlaces al portal de subvenciones, así como una guía rápida para solicitantes creada por FEMA. Para solicitar acceso al portal de subvenciones, vayan a la página de inicio del portal en grantee.fema.gov y hagan clic en Register Your Organization for Public Assistance. Registre su organización para recibir asistencia pública. A continuación, se les pedirá que como solicitantes completen la información básica sobre la organización, la información de contacto y la ubicación y seguidamente envíen el formulario para que lo revise el beneficiario. El formulario en línea les pedirá que seleccionen el tipo de organización. Si seleccionan un tipo incorrecto, el procesamiento de la solicitud de asistencia pública se retrasará. Si no están seguros de su tipo o tienen alguna dificultad para registrarse o enviar su solicitud de asistencia pública, envíen un correo electrónico a rpa.help@emyflorida.com rpa.help@em.myflorida.com. Una vez completada la solicitud de la cuenta, recibirán un correo electrónico generado por el sistema con un nombre de usuario y una contraseña temporal para acceder al portal de subvenciones. A continuación, el sistema les pedirá que creen una contraseña permanente. Una vez que tengan acceso al portal de subvenciones, pueden optar por seguir las instrucciones de las que vamos a hablar a continuación para enviar una solicitud de asistencia pública directamente en el sistema o solicitar que el beneficiario sea quien la presente en su nombre. Los solicitantes que son organizaciones privadas sin fines de lucro, PNP, deben esperar la aprobación de creación de la cuenta por parte del beneficiario antes de presentar una solicitud de asistencia pública. Como dijimos anteriormente, si ustedes están obligados a presentar una solicitud para un préstamo de la SBA, deben enviar al mismo tiempo su solicitud de creación de una cuenta en el portal de subvenciones. No necesitan esperar a recibir su carta de determinación de la SBA para presentar su solicitud de asistencia pública. Por favor, envíen su solicitud de asistencia pública antes del 6 de enero. En esta sección se describe cómo un solicitante que tenga una cuenta actual en el portal de subvenciones puede presentar sus solicitudes de asistencia pública.
Es muy sencillo. Se hace directamente a través de dicho portal. El solicitante inicia su sección en el portal de subvenciones y selecciona Click here to submit an RPA for your organization. O haga clic aquí para presentar una RPA para su organización en el menú principal. A continuación, tienen que rellenar toda la información requerida y marcar si su establecimiento proporciona o no servicios críticos. Recuerden que los establecimientos que prestan servicios sociales no críticos, pero esenciales, pueden solicitar ayuda a FEMA para trabajos de emergencia, pero también deben solicitar un préstamo de la SBA para los trabajos permanentes. Las organizaciones privadas sin fines de lucro deben cargar toda la información y documentación exigida aquí, tal como documentos que respalden la responsabilidad legal sobre su establecimiento, esas escrituras, títulos de propiedad, contratos o acuerdos de arrendamiento de los que hablamos anteriormente, documentación de exención fiscal como una carta 501C3, su póliza de seguro y sus actas constitutivas o estatutos, antes de hacer clic en Next o Siguiente. Cuando hayan terminado, hagan clic en Submit o Enviar. Una vez presentada la solicitud de asistencia pública, se envía al beneficiario para su revisión. El solicitante puede ver el estado de su RPA en el portal de subvenciones. Tengan en cuenta que un solicitante puede pedir que el beneficiario, en este caso el Estado, presente una solicitud de asistencia pública en su nombre. Si prefieren esta opción, facilítenle al Estado la información que figura en la página 5 de la Guía Rápida para Solicitantes, creada por FEMA, para la que tienen un enlace en el chat. También se pedirá a los solicitantes que ingresen su identificador único de entidad, UEI por sus siglas en inglés, al presentar su solicitud de asistencia pública. Pueden registrarse para obtener su UEI en sam.gov. El PDF de recursos adicionales también incluye este enlace. A modo de recordatorio, los pasos importantes son: obtener acceso al portal de subvenciones de FEMA si fuera necesario. Solicitar un préstamo de la SBA si procede. Enviar su solicitud de asistencia pública o RPA. Y como siempre, documentar el proceso completo. Esta es la información de contacto de nuestra directiva aquí en la Oficina de Recuperación. Esta es la información de contacto de nuestros coordinadores regionales especializados en recuperación y mitigación. Están repartidos por todo el estado y a su disposición para atender sus necesidades. Esperemos que hayan disfrutado de esta sesión informativa. Si desean recomendar esta presentación a otras personas o quieren estar al tanto de futuras actualizaciones, consulten el calendario actualizado publicado en Florida, PA, Web EOC o floridadisaster.org. Gracias por plantear sus preguntas en el chat. Envíen cualquier otra pregunta a fdem-recovery-questions@em.myflorida.com o pónganse en contacto con sus coordinadores regionales. Tienen disponible una copia de esta presentación y de la grabación en Florida, PA. Asimismo, pueden ver el enlace en el chat. Los recursos adicionales mencionados a lo largo de esta presentación se han recopilado para ustedes en el PDF. Recursos adicionales de la sesión informativa del huracán Ian, DR-4673, para solicitantes estatales. Esta también está disponible en Florida, PA, y el enlace está en el chat. También encontrarán estos enlaces en la presentación si deciden descargarla. Con esto concluimos nuestra sesión informativa sobre el huracán Ian para solicitantes, dirigida a nuestras organizaciones privadas sin fines de lucro. Dejaremos el seminario en línea abierto durante 5 minutos más para cualquier pregunta que quieran incluir en el chat. Gracias por acompañarnos hoy.